Estamos con la preocupación por la cantidad de casos, por los contagios, pero también por los trabajadores de la salud que están en el frente de batalla. En Olavarría, por ejemplo, de los 18 últimos casos, la mitad son de trabajadores de la salud, de hospitales y sanatorios de esa ciudad. En las redes sociales se informó sobre el fallecimiento de enfermeros en los últimos tiempos, muy jóvenes, ellos, trabajando en diversos hospitales a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué es lo que piden para resguardarse? Estamos en contacto con Marta Márquez, es la titular de la SICOP. Hola Marta, buen día, Gabriel Prósperi lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Gabriel, ¿cómo están? Muy bien, Marta. Bueno, ahí están estos números, ¿no? Que hielan la sangre respecto de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están contagiándose y lamentablemente perdiendo la vida. ¿Cómo siguen ustedes desde la agrupación gremial esto? Sí, nosotros también lo estamos viendo con enorme preocupación. Es algo que desde el principio de la pandemia nosotros reclamamos un par de cuestiones, más allá de que obviamente una pandemia siempre trae situaciones de riesgo para quienes somos trabajadores y trabajadoras de la salud, porque estamos al frente de toda la pelea cotidiana en esto. Pero nosotros hicimos una lucha muy fuerte para que esté garantizado todo lo que tiene que ver con equipos de protección personal e insumos para cuidado, y podemos decir que en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, al menos al día de hoy, mientras lo vamos monitoreando, los equipos de protección personal para los trabajadores y trabajadoras están asegurados. Lo que no está asegurado es la cantidad de trabajadores y trabajadoras que somos, porque también al principio de la pandemia nosotros habíamos dicho no hay suficiente cantidad de trabajadores y trabajadoras en el sistema público de la provincia de Buenos Aires, porque venimos de muchos años de perder compañeros y compañeras por bajos salarios, por falta de nombramiento, por malas condiciones de trabajo. Bueno, la realidad es que se incorporó solo una parte de lo que se necesitaba y a esto se le suma, a medida que transcurren los días, esta cantidad de compañeros y compañeras que contagiados tienen que salir del sistema, al menos por 10, 12 días, y además salen también sus contactos estrechos, lo cual genera enormes dificultades en la organización y el funcionamiento, porque además se sobrecargan quienes quedan, y a eso hay que agregarle este registro lamentable de quienes están perdiendo la vida, que nosotros decimos en una gran cantidad de casos no deberían haber estado trabajando, porque este es el otro reclamo. Nosotros dijimos que había que darles licencia a quienes tenían factores de riesgo que los ponía en una situación donde era más fácil que se contagiaran y lamentablemente fallecieran, sea por su edad, sea porque tenían enfermedades preexistentes, y bueno, no hemos logrado que el gobierno avance con estas licencias absolutamente necesarias. Los mayores de 60 años no deberían estar trabajando. La misma provincia reconoció que eran grupos de riesgo para darle licencia a los y las trabajadoras estatales en general, pero no hacia el personal de salud, lo cual los ha puesto en una situación de mayor riesgo todavía. Pero ¿cuál es el argumento entonces, si el resto de los trabajadores mayores de 60 no están en sus puestos, que sí lo hagan los trabajadores de la salud? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que somos pocos y que salga un grupo de trabajadores significa que vamos a ser menos todavía. Uh-huh. Pero eso no puede ser un argumento, no puede ser la salud y la vida de los y las trabajadoras de la salud los que paguen el costo. Por eso yo arrancaba diciendo que lo primero que tendrían que haber hecho, más allá de dotar de más camas de terapia intensiva, de respiradores, de abrir hospitales modulares, todas decisiones que están muy bien para fortalecer el sistema de salud, pero no hubo la misma decisión para
incorporar el personal necesario y suficiente. Entonces, si había compañeros y compañeras que pertenecían a grupos de riesgo, no deberían haber estado trabajando y debería haberse incorporado personal para suplir todas estas situaciones. ¿Qué información tienen, Marta? Estamos hablando con Marta Márquez, titular de la SICOP. ¿Qué información tiene de lugares en los que la pandemia está pegando muy fuertemente? En la ciudad de Mar del Plata, por otro lado, como gran ciudad que está padeciendo casi 200 casos diarios, y por ejemplo en la localidad de Bragado, donde hay una terapia intensiva del hospital local, en donde hay 6 internados con respirador. ¿Cómo están las situaciones sanitarias y cómo están trabajando justamente los trabajadores de la salud en cada una de esas ciudades? Una muy importante, reitero, como Mar del Plata y otra pequeña como Bragado. Sí, vemos que de ser el AMBA la zona más complicada, que aún sigue muy complicada, porque seguimos teniendo gran cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva en el primer, en el segundo cordón del conurbano, digo, Avellaneda, Lanús, sigue estando complicado, pero vemos que se va trasladando la cantidad de contagios a otros lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. Ahí está muy complicado San Nicolás también, por la información que tenemos en relación al hospital San Felipe, que van aumentando también los casos, y tenemos situaciones de municipios donde a lo mejor no habían tenido casos y ahora empiezan a tener. Así que es algo que vamos monitoreando con mucha preocupación. Hoy justamente tenemos comité de crisis provincial y vamos a pedir datos porque hace por lo menos 2 semanas o un poco más que no tenemos datos oficiales en relación a ocupación de camas, en relación a la cantidad exacta de compañeros y compañeras contagiados. Nosotros hacemos una aproximación que deben estar alrededor de los 12.000, era 10.000 el último número que teníamos. También están llegando a los 60 trabajadores y trabajadoras fallecidos, así que hay ahí mucho dato que nosotros le estamos reclamando al gobierno que nos dé para poder intervenir mejor, para poder acompañar mejor. Pero sí, vamos viendo que otras ciudades que no habían tenido estas situaciones empiezan a complicarse, y siempre hay que tener en cuenta que en general son lugares donde hay hospitales, pero no tienen la capacidad que tienen en los hospitales del conurbano, que vuelvo a repetir, igual siguen estando complicados, ¿no? Por supuesto. Por último, Marta, respecto a los elementos de seguridad, ¿son suficientes? ¿Están ingresando en la medida que deberían? Los hospitales que dependen de la provincia de Buenos Aires, por lo que vamos monitoreando, son suficientes. También hoy en el comité de crisis vamos a pedir información al respecto, pero por ahora son suficientes en los hospitales provinciales. No así en todos los hospitales municipales, no así en los centros de salud que dependen de los municipios. Ahí tenemos situaciones muy diversas y bastante preocupantes en algunos lugares. Y la otra cuestión es nuestros salarios, directamente relacionado con todo lo que nos pasa, es que no hemos sido convocados a paritarias, que un profesional que ingresa gana 46.800 pesos en el medio de la pandemia. Así que nos parece que la oportunidad de fortalecer el sistema de salud, que nos da un hecho lamentable y dificultoso como es la pandemia en la que estamos, tiene que ver también con pagar buenos salarios a quienes trabajamos, no solamente a los y las profesionales, sino a todo el equipo de salud, desde el compañero, la compañera que hace la limpieza, el camillero, la administrativa, todo el equipo de salud debiera tener un salario acorde a la responsabilidad y el compromiso con el que estamos afrontando esta hora tan difícil. No hay ninguna duda. 46.000 pesos en el bolsillo, pero con 12.000 compañeros contagiados, 60 víctimas fatales en un sistema de salud que estaba ya en crisis en terapia intensiva y que debe afrontar la pandemia en la circunstancia que no debería estar. Por supuesto que debería haberse invertido mucho más en el sistema sanitario de salud desde hace mucho tiempo
en la provincia de Buenos Aires, y hoy lamentablemente se está viendo justamente esa precariedad a flor de piel. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Seguiremos en contacto para seguir el devenir de la salud y las posibilidades que tienen los trabajadores de salud de justamente estar en el frente de batalla contra el COVID-19. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.